Hola, Ya, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de matemáticas. Esta semana estamos trabajando con datos estadísticos. Estamos recuperando un poquito de lo que ya te habíamos dije lo de visto. Flor Iris. Ya habíamos visto cómo calcular esas medidas de tendencia central y de dispersión. Y ahora más o menos nos vamos a centrar más en el hecho de analizar eso. Vamos, ¿qué es lo que nos dan? ¿Qué información es la que nos da calcular esos datos, ¿no? Porque mecánicamente los debemos calcular, pero pues, ¿qué representan? ¿Qué significan? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué decisiones podemos tomar con ellas? Pues eso ya es otra historia. Pues ya tenemos, es lo que queremos revisar en esta ocasión, ¿no? Entonces, para los que tienen su librito a mano, voy a revisar una tabla. Me va a servir unas tablas, está en la página 163. Si no tienen el libro, pues no se preocupen por eso. Ahorita lo voy a poner en la pantalla para que trabajemos con ellas. Y entonces vamos a ver cómo al calcular las medidas de tendencia central, nosotros vamos a poder tener más precisión a la hora de decidir o a la hora de analizar ciertos datos, ¿no? Eh, Insisto, yo les decía ayer que es muy importante porque en realidad tomar decisiones es crucial en esta vida de negocios, ¿no? Eh, Decidir, por ejemplo, en estos tiempos de coronavirus, decidir si debo mantener a mis empleados o debo despedir o debo hacer recortes de personal. Este tipo de decisiones se hacen en base a muchas veces a datos estadísticos, ¿no? Entonces, si llega un punto en el que la empresa ya no soporta más los sueldos y la carga económica, este, de, pues si decide recortar empleados, pues uno revisa las estadísticas de los empleados, qué tanto está produciendo, qué tanto, ¿de acuerdo? Ese tipo de situaciones se toman muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. Bueno, vamos a empezar con, insisto, estas tablas son unas tablas que estoy tomando de la página 163 de su libro. Pues ahí aparecen unos viajes en bicicleta, es decir, aparecen dos profesores, ahí nos habla de dos profesores, los alumnos de la maestra Ariana registraron cuántos viajes en bicicleta hicieron en un periodo de 2 meses, ¿no? Entonces ahí aparece la lista, ¿no? Las mujeres, aquí no aparecen sus nombres, solo aparecen sus iniciales, ¿no? Entonces, esta chica de nombre D no hizo ningún viaje, F tampoco, A hizo 7, M hizo 7, A hizo 5, C no hizo ningún viaje en bicicleta, J hizo 40 viajes en bicicleta, L no hizo nada, N 2, esta otra N no hizo ningún viaje, B hizo 1, M hizo ninguno, Z no usó la bicicleta y B hizo 6 viajes en bicicleta. Esas son las mujeres, ¿ok? Esas van a ser las mujeres. Y los hombres, pues, ¿cómo les fue? Bueno, pues a los hombres vemos que, pues, A hizo 2 viajes, S hizo 5, A hizo 3, L hizo 2, B ninguno, S hizo 14 y así sucesivamente. Así sucesivamente. Bueno, la pregunta, pues natural, ¿no? A ver, esto creo que me conviene ponerlo uno al lado del otro. Por aquí abajo no se va a ver y no nos voy a poder comparar. Voy a poner aquí a un ladito del otro. Ponerlo acá. ¿Por qué tengo más de uno que del otro? Aquí tengo 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y aquí tengo 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aquí creo que tengo un detalle. Tengo un detalle. A ver, chequen con eso. 40, 0.
Creo que tengo más varones. No puede ser. Ujú. Ah, ok. Sí, aquí está. Sí, está bien. Muy bien, entonces esos son los datos que yo tengo acá. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer algunas operaciones. Ese lo había puesto ahí, pero no me va a servir ahí. Observen los datos, están ahí. Viajes hechos por los hombres y viajes hechos por los varones y viajes hechos por las muchachas. ¿Quiénes utilizaron más la bicicleta, los hombres o las mujeres? De acuerdo, esos datos están ahí. ¿Quiénes utilizan más la bicicleta, los hombres o las mujeres? De acuerdo a esos datos que tenemos. ¿Quiénes usan más la bicicleta? Hola, ¿qué pasó? Los hombres. ¿Será que los hombres? Pues a primera vista parece que los hombres manejan más la bicicleta. O sea, por ejemplo, si aquí yo hago la suma, ponemos aquí la autosuma. En total, las chicas hicieron 61 viajes. Ya lo sumé. Fueron 61 viajes en total. Los varones, vamos a sumar cuántos viajes hicieron los varones. Los varones hicieron, le ponemos aquí la autosuma. Los varones hicieron 86 viajes. O sea, si lo contamos así en números crudos, 60 horas. Así, lo estoy haciendo en Excel porque es más rápido, ¿no? Para que no tengamos que estar haciendo, para que, insisto, me voy a centrar más en el análisis de qué significa eso, ¿ok? Muchachitos, ok. Hombres, ay Dios, ¿cómo hombres con V? Bueno, entonces ahí está. Entonces las chicas hicieron 61 viajes y los varones hicieron 86. Pero, ¿sí será que realmente las chicas utilizan, que los varones utilizan más la bicicleta? Vamos a ver. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media, el promedio de viajes entre las mujeres? Entonces tenemos que calcular el promedio de estos, ¿no? Pues acá, el Excel nos permite calcular eso, ¿no? Ponemos promedio. Y aquí está, vean, de paso así checan cómo funciona esto. Cuando quieren ustedes en Excel poner una forma, ponen igual, empiecen a escribir el nombre de la forma y les aparece. Le hago doble clic a promedio y selecciono el rango de celdas a la que quiero calcular el promedio. Y el promedio es 4.35. O sea, en promedio las chicas hacen 4.36 viajes en bicicleta. ¿Ok? ¿Y los varones? ¿Cuál es el promedio de los varones? Vamos a calcularlo. Recuerden ustedes que el promedio es sumar todos los datos y dividir. Pero aquí lo voy a hacer rápidamente con el promedio. Hago doble clic y selecciono el rango donde están mis datos. Con esto. Y entonces le voy a disminuir decimales, pero son un montón. Disminuimos decimales. No, me pasé. Vean ustedes, el promedio de viajes no es muy diferente, ¿no? O sea, así que digas, diferente, no hay mucha diferencia, ¿no? Las mujeres 4.36, los varones 4.78. O sea, sí, efectivamente hay más viajes con los varones, ¿no? ¿Ok? Efectivamente, los varones son más viajes, pero si ustedes digas, hay más número de varones. Pero el promedio es casi igual.
¿Cuál es la moda entre las mujeres? El número de viajes más popular. Entre las mujeres, ¿cuál es la moda? A ver, ¿cuál es la moda entre las mujeres? Cero. El cero es la moda. Creo que esta tiene... Ah, mira, sí tiene moda. Esta... Sí tiene. Vamos a ver cómo funciona. Creo que es así. Sí, efectivamente la moda es cero. Excel ya tiene precargadas todas las... Me parece que ya tiene todas las Es que no salían porque eran tóxicas. Madre mía. Bueno, así ya son presunciones psicológicas, ¿no? Esa realidad ya no lo sé. Entonces, la moda, efectivamente la moda es cero. La mayoría de las chicas no salen a usar, no salen a pasear en bicicleta, ¿no? Y con lo de coronavirus, pues menos. Vamos a ver con los varones. ¿Cuál es la moda entre los varones? La moda entre los varones es 2. Es el dato que más se repite. El 2 aparece 1, 2, 3. El 2 aparece 3 veces. 1, 2, 3. Efectivamente. No está muy alejados, pero hay diferencia, ¿no? La mayoría de las chicas no salían a pasear en bicicleta. Aquí la mayoría de los varones hicieron 2 veces, 2 viajes en bicicleta, ¿no? Salieron a pasear 2 veces en bicicleta. Eso ya nos empieza a revelar Maestro, algunos. también el 3 se repite 3 veces. También el 3 aparece 3 veces, efectivamente. Este detalle es porque el programa solo me calcula una moda, pero también el 3 aparece. El 3 aparece 1, 2, 3 veces. Entonces tenemos 2 modas acá. ¿Qué se hace cuando tienes 2 modas? Pues tienes 2 modas. Se dice eso. Entonces cuando tienes 2 modas, dices que esto es bimodal, porque hay 2 modas, ¿no? Entonces en realidad aquí hay 2 modas. Y eso no me lo puso el programa porque vamos a poner si me sale con el otro. Moda varios. A ver qué hace eso. Pues no, solo muestra una. Ahí está. Entonces tenemos 2, pero en realidad dijimos que la moda es 2 y 3. 2 y 3. Hay 2 modas ahí. La mediana. La mediana. ¿Qué tengo que hacer para calcular la mediana? ¿Qué tengo que hacer para calcular la mediana? Tengo que ordenarlo. Vamos a ordenarlo. Excel, como ya le puse formato de tabla, me lo ordena inmediatamente. Le voy a pedir que me ordene de menor a mayor. Ya me lo ordenó de menor a mayor. Voy al otro. Le pido que me lo ordene de menor a mayor. Y ya está. Muy bien. ¿Cuál es la mediana entre las mujeres? ¿Cuál es la mediana entre las mujeres? Cero. Cero, ¿no? Ahí, así sin ver, así sin hacer muchas cuentas, vemos ahí una fila de ceros y eso rebasa la mitad. Entonces vamos a ver si eso debe tener mediana. Mira si tiene la función mediana. Seleccionamos mediana. Selecciono mi rango de datos. Nada más por probarlo. Efectivamente, la mediana es 0. La mediana es 0. ¿Ok? Y entonces ya tengo esos datos, ¿no? De la mediana es 0. Y entre los varones, pues vamos a calcular la mediana. Ordenamos y buscamos el dato de en medio. Mediana. Selecciono mi rango. La mediana es 3.5. ¿Por qué es 3.5? Porque en medio me quedaron 2 datos. Hoy. En medio me quedó el 3 y el 4.
Como en medio me quedan dos datos diferentes, los sumo y divido a la mitad. Por eso la mediana es 3.5. Lo único que hice fue sumar 3 más 4 y dividí entre 2. Y apareció la mediana. La mediana es 3.5. ¿Ok? Entonces aquí vemos que aunque las medias son iguales, los datos, pues aquí no tengo mucha información para decir si hay más viajes de hombres y viajes de mujeres, ¿no? Vamos a ver, ¿cuánto es el rango? El rango en las mujeres, ¿cuál es? ¿Cuánto es el rango en las mujeres? ¿Cómo se calcula el rango? Acuérdense cómo se calcula el rango. Ayer calculamos rango. ¿Cómo se calcula? Número mayor menos número menor. Entonces, en las mujeres el número mayor es 40, ¿no? Este va a ser 40 y le vamos a restar el número menor, que es 0. 40 menos 0, eso nos da 40. Entonces es 40. Entonces hay una diferencia de 40 viajes entre la primera persona y la última. Ahora vamos aquí a los hombres. En los hombres, ¿cuál es el rango? 14. Es 14, ¿no? Porque es el dato más grande menos el dato más pequeño. El dato más grande es 14. Y le resto 0, que es el dato más pequeño. Y eso nos da 14. Entonces, fíjense, entre las mujeres hay mucha variación. Hay 40 viajes de diferencia. O sea, el rango es muy grande. Y aquí es donde empezamos a notar las diferencias entre los dos conjuntos. O sea, aquí el rango nos dio 14. Vamos a resaltarlo así de un color. Y aquí también le vamos a poner verdecito. Entonces, el rango en las mujeres es 40 y el rango en los varones es 14. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay más variación entre las mujeres. O sea, los rangos, los datos están más dispersos, están más separados. En cambio, entre los varones están más unidos, están más cerca los datos entre sí. ¿Ok? Entonces, en este caso es más confiable la media en los varones, ¿no? Porque la variación es menor. Entonces, vamos a ver si esto calcula desviación media. Sí, parece que aquí está. Desviación del promedio. Sí, es esta. Desprom me va a dar la desviación media de los datos. Es esta. La desviación media en las mujeres es de 5.79. Vamos a redondearle. 5.80. Y en los hombres calculamos su desviación media. Vamos a calcularle. Ah, no, aquí va. Escuchamos desviación del promedio. Desviación promedio. Es este. Doble clic y selecciono el rango de donde están mis datos. Sí, tiene mucho menos desviación. $3.20. ¿Ok?
Entonces aquí lo que estamos viendo es que en cuanto a si comparamos los promedios, solamente los promedios, parece que los varones y las mujeres hacen prácticamente la misma cantidad de viajes, porque los promedios son 4.36 y 4.78, ¿no? Entonces las diferencias de las medias no es muy grande. Pero cuando comparamos la variación, es decir, el rango y la desviación media, ahí vemos una gran diferencia. Entonces, estos datos, el rango y la desviación media, lo que nos están diciendo es qué tan regados están los datos, qué tan separados están entre sí. Entonces, lo que está pasando acá es que entre las mujeres hay mucha variación, entre los hombres hay poca variación. ¿Qué quiere decir? Que los datos entre los varones son más juntos. Entonces, son desviaciones diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, es más confiable la información o es más compacta la información en la tabla de los hombres, ¿no? Yo aquí puedo decir que aquí yo puedo decir que los varones hacen más viajes en bicicleta que las mujeres. Pero ¿por qué si la media es casi lo mismo? Sí es casi lo mismo, pero los datos no están tan dispersos. Es decir, el número de viajes se reparte más o menos más equitativamente que entre las mujeres, ¿no? O sea, entre los varones solamente hubo 3 varones que no hicieron ningún viaje. De los primeros 3 de la lista tienen 0, 0 y 0. Esos 3 de ellos no salieron para nada. En cambio, entre las mujeres tenemos 2, 4, 6, 8. Hubo 8 chicas que de plano no utilizaron la bicicleta. O sea, el promedio sube porque tenemos una que hizo 40 viajes, ¿no? Diario iba en bicicleta de la escuela, ¿no? Hizo 40 viajes. Ella es la que está levantando el promedio de todas. Pero no es que todas las chicas hagan muchos viajes, ¿no? Sino que hay un dato de 40. Y eso es lo que hace que se levante el promedio. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quito esa? Por ejemplo, si yo calculo ese promedio quitando a esa a esa chica que hizo 40 viajes. O sea, si yo quito a esa, el promedio es de 1.61. La de desviación media, ¿cómo se calcula? Ah, ok. Ahorita podemos calcularla. Yo la calculé automáticamente con el Excel, ¿no? Ahorita lo vamos a calcular para que se vean cómo se hace. ¿Ok? Entonces, si yo quito a la chica que hizo 40 viajes, el promedio se desploma, ¿no? A menos de 2 viajes por muchacha, ¿no? ¿Ok? En cambio, si yo quito a los 2 últimos de aquí de 14, aún así el promedio se va a mantener más alto en los hombres. ¿Ok? Entonces, sí, por eso es importante. No basta con checar la media. O sea, en la media puede parecer que está bien, ¿no? Pueden parecer iguales, ¿no? Es como, supongamos que tus calificaciones de español y matemáticas, ¿no? Un alumno que se saca 8 y 8, pues el promedio de calificaciones es 8, ¿no? Pero un alumno que se saca 10 en español y 6 en matemáticas, su promedio sigue siendo 8, pero ese 8 no es representativo de sus calificaciones, pues los datos están muy dispersos, ¿no? O sea, en una materia le está yendo muy bien y en otra apenas está pasando de panzazo. O sea, esa media no es del todo representativa, ¿ok? No es del todo representativa. Entonces sí hay que tomar en cuenta ese detalle. Entonces aquí el promedio de la chica está levantando solo por ese dato de 40. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pero sí sirve y fin. Bueno, ok. Entonces voy a calcular la desviación media de manera, vamos a llamarla así, manual. Voy acá, voy a insertar una columna. Voy a insertar para tener más espacio. Ok. Primero,
¿Cómo calculamos la desviación media? Pues primero que nada, tengo que calcular las desviaciones. ¿Qué son las desviaciones? Pues una desviación siempre es el dato menos la media en valor absoluto. Es el dato menos la media. ¿Ok? Bueno, voy a alargar esto, porque no va a dar. Dato menos la media. Así le vamos a calcular. El dato menos la media. Entonces, por ejemplo, aquí el dato es 0. Le tengo que restar esta media de 4.36. Esa que ya calculamos ahí. ¿Ok? ¿Cómo la pongo en rojo? Ahí está. Entonces, a 0 le resto 4.36. Entonces, voy a calcularle. ¿Cómo calculamos eso? Ok. Eso es igual al... absoluto. Vamos a restar a 0. Al dato le voy a restar la media, que es 4.36. Solo que hay un detalle aquí. Como siempre voy a restar la misma cantidad, le voy a poner signo de pesos acá, para indicar que siempre voy a restar 4.36. Me puso un montón de decimales. Me hizo un montón de decimales. Vamos a reducir los decimales. Ahí está. Estas son las desviaciones. Estas son las desviaciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Al dato que está ahí, a 0 le quito 4.36, da 4.36. Recuerda que les dije que tomamos los valores positivos, ¿ok? A 0 le quito 4.36, da 4.36. A 0 le quito 4.36, da 4.36. A 0 le quito la media de 4.36 y así. A 1 le quito 4.36 y me va a dar 3.36. A 2 le quito 4.36 y da 2.36. A 5 le quito 4.36 y me da 0.64. A 6 le quito 4.36 y da 1.64. A 7 le quito el 4.36 en la media y da 2.64. A 40 le quito el 4.36 que tengo aquí en rojo y me da 35.36. Entonces, a cada dato le resto la media. Si da negativo, le quitamos el signo negativo. Ahí está. Ya calculé todos esos números. Una vez que los tenemos, lo único que hay que hacer es sumar todos esos datos. Y ahí está. Y ya lo calculó. El Excel ya lo calculó. Ya hice la suma de todos esos datos. Voy a dejarlo en 2 decimales. La suma de todo eso da 81.14. La suma de todas las desviaciones, esto que está acá, esto que puse acá, es la suma de las desviaciones. La suma de todas esas restas que hicimos, las sumamos. Y ya calculamos la suma de todas las desviaciones. Cuando tengamos la suma, solo dividimos entre el número de datos. En este caso son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 datos. Entonces la desviación media es dividir 81.14 entre 14. Ay, me faltó un igual. Y me da lo que me daba hace rato, 5.80. Pues así se calcula la desviación media.
A cada dato le resto la media y le tomo el signo positivo. Una vez que lo tengo, entonces lo sumo. Y cuando ya tenga la suma de las desviaciones, la divido entre el número de datos. Y ya está. Así calculo la desviación media. ¿Ok? Vamos a repetir el proceso aquí con los varones. Aquí con los hombres. Entonces vamos a calcular las desviaciones de los hombres. Las desviaciones estadísticas, ¿no? O sea, no otro tipo de desviaciones. Vamos a insertar aquí. Entonces, vamos a calcular las desviaciones. Una vez más, es el dato menos la media. Aquí tenemos la media. La vamos a resaltar. Ah, no, voy a ir acá. Aquí ya tengo la media. Hace rato es el promedio, ya lo habíamos calculado. Vamos a ponerlo de color azulito. O sea, la media es 4.78. Tengo que hacer 0 menos 4.78. 0 menos 4.78. 0 menos 4.78. ¿Ok? ¿Qué pasó, Alex? Ah, aquí está, ahí está Leandro. Mira, muy bien. Hola. Maestro, Ajá. lo de la media en 5.80, o sea, sumó todo y después lo dividió. Exacto, sí. Sí. Uno de la suma de datos, lo divides entre el número de datos. Ah, ok. Entonces, ahí fuera 81, ese 81 que dio ahí abajo, ese 81.14, lo dividí entre, lo dividí entre 14 datos y dio 5.80. Entonces, lo mismo voy a hacer acá. Aquí voy a calcularla, pero mira, empiezan a dibujar enseguida. Agarro el dato. No, perdón, eso va a ser el valor absoluto, porque necesito valor absoluto. Valor absoluto de el dato menos la media que está acá, que es 4.78, pero a esa media le voy a poner signos de pesos, porque siempre voy a restar la misma cantidad. En Excel, los signos de pesos se le pone entre las, aquí en la casilla, sirve para fijar la casilla, para que siempre reste la misma casilla. Y ya está. Automáticamente calcula todas. O sea, este le va a ser muy útil cuando estén en la prepa, ¿no? Cuando tengan ahí que hacer un montón. Por supuesto lo van a tener que hacer a mano, pero esto ayuda un montón. Ahí está, las desviaciones. A 0 le quito 4.78, da 4.78, y así. A 3 le quito 4.78 y da 1.78, y así. Hago toda la suma, todas las desviaciones, y las sumo. Acá abajo las voy a sumar. Da 57.55. Aquí abajito la tengo. Da 57.56. Luego, sí, ya vi eso, nos quedan 5 minutos. Entonces, la desviación media, pues agarro esta suma que me dio aquí, 57.56, y lo divido entre el número de datos, que ahorita los varones son, contamos a los varones, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 varones. Entonces dividimos entre 18. Entonces va a ser 57.56 dividido entre 18. Y nos da 3.20. Y ya está. Entonces, para calcular la desviación media, calculamos todas las desviaciones con valor absoluto, las sumamos y dividimos entre el número de datos. Igual pueden checar en YouTube la clase de ayer, porque ayer la ahí la hice manualmente, la hicimos manualmente. Ahí se vio cómo hice la resta en cada caso. Aquí para hacerlo más rápido, como son muchos datos, pues lo hago aquí en la computadora. Nada más para que no nos tome mucho tiempo hacer las restas, ¿no? Y ya está, pero así se hace. Es calcular dato menos la media con cada uno de los datos, con signo positivo todas las restas,
Y una vez que hayamos hecho, las sumamos todas y dividimos entre el número de datos. Y ya apareció. La desviación media es 320, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Ok? Ahí está. Estos son los datos que teníamos que tomar en cuenta. Pero recuerden ustedes que esta clase que era grabada y se la subo a YouTube y entonces ahí ustedes ahí la pueden checar y pueden revisar con más calma, ¿no? Porque a veces no les da tiempo de copiar todo o hubo un paso ahí que me brinqué, un paso que fue muy rápido, ¿lo entendieron? Entonces ahí lo pueden volver a checar y pueden repasar con calma. En la clase de ayer manejamos menos datos y era más fácil calcular la desviación media, ¿no? Ayer les decía que probablemente así se los pongan en el examen, ¿no? ¿Cuál es la desviación media de esta colección de datos? Y te dan 5 datos nada más. Y con los 5 datos tienes que calcular la media, la media y la desviación media, ¿no? Entonces no te van a pedir todos, solo te van a pedir 1 o 2 parámetros si acaso. ¿Ok? Entonces ahí queda grabado. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Es que para analizar datos no basta comparar la media, porque la media me habla del dato central, pero no me dice qué tan regados están los datos. Entonces, para analizar eso necesitamos calcular el rango buen día, profe. y la desviación media. ¿Ok? Eso nos va a hablar de qué están dispersos. Nos vemos hasta Como mañana. en este caso, aunque las medias son casi iguales, vemos que los datos están más separados entre las mujeres. Hay más variación entre las mujeres. Entonces, esa media no es confiable porque la variación es diferente. ¿Ok? Bueno, entonces, es decir, no nos basta comparar la media. Hay que mirar otros datos estadísticos, ¿no? Ya cuando comparamos la moda y la mediana, ahí nos dimos cuenta que efectivamente sí hay diferencias entre los grupos, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, esto es lo que tenía que Hasta mostrarles. mañana. Hasta el jueves. profe. Hasta el jueves nos vemos. Lo que tienen ustedes que hacer en su tarea es algo parecido, ¿no? Les dan 2 tablas Sí. de datos y tienen que calcular y a partir de ahí contestar unas preguntas. ¿Ok? Sí. Muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos favor, hasta el jueves. no se Cuídense trasnochen. todos. Comen frutas y Nos verduras. vemos. Nos vemos. Adiós.